So today we will read from 1 Peter 2, verses 4 to 10. El día de hoy vamos a estar en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. This is a passage in which God tells us much about our identity and our calling. Y ese es un pasaje que trata sobre nuestra identidad y también sobre nuestro llamado. About who we are and what we are to do. Es decir, quiénes somos y qué es lo que debemos de hacer. We're good? Okay. So let me read from 1 Peter 2, 4 to 10. Así que vamos a leer Primera de Pedro 2, 4 al 10. As you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pray with me. Oren conmigo. Father God, we thank you for your word. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. We thank you that you speak to us today. Te damos gracias porque hablas a nosotros el día de hoy. We need your help as we come to your word. Necesitamos tu ayuda conforme nos acercamos a tu palabra. Give us understanding and give us belief. Te pedimos que nos des comprensión, entendimiento y además fe. Help us to see your son Jesus Ayúdanos a ver a Jesús and move us to worship him. e impulsa nuestros corazones a alabarle. Help us now by your Spirit. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Well, what something is determines what it ought to be used for. Lo que algo es determina el uso que debería darse a ese algo. I remember when I was a kid watching a TV show called MacGyver. Cuando yo era un niño, yo recuerdo haber visto una serie de televisión llamada MacGyver. In the show, MacGyver always found himself in different troubling situations. En esta serie, esta persona MacGyver siempre se encontraba en situaciones problemáticas. And in those situations, he would have to take whatever was around him to figure out how to get out of the situation. Y en dichas situaciones, él tenía que buscar a su alrededor y lo que tenía a la mano, usarlo para resolver ese problema que él tenía. But MacGyver never had the right supplies. Pero MacGyver nunca tuvo los recursos adecuados. But that was where his genius came in. Y es ahí donde entraba su ingenio. MacGyver was a creative engineering type. MacGyver era un ingeniero muy creativo. And he could take a toothpick and a can opener and a fork and put them together to make whatever he needed.
Y él podía tomar un palillo, un abrelatas, un tenedor y usarlos de alguna manera para lograr hacer lo que él tenía que hacer. Maybe some of you have those kind of skills. Quizás alguien de aquí tenga ese tipo de habilidad. He had to make use with what he had. Él tenía que hacer uso de lo que tenía a su disposición. So MacGyver always used things in ways they weren't intended to be used. Entonces lo que hacía MacGyver era usar cosas de una manera que no eran intencionalmente el propósito original de ser usadas para esos artículos. But that's not how life normally goes. Pero eso no es como funciona la vida normalmente. One of the things we find ourselves asking our kids often Una de las cosas que nos encontramos a veces cuestionando a nuestros hijos is that thing supposed to be used for that? es algo como, ¿acaso eso sirve para lo que lo estás usando? Is the living room table supposed to be jumped on? ¿La mesa de la sala es destinada para que tú brinques sobre ella? Are those couch cushions supposed to be a fort? Esas almohadas del sillón, ¿acaso son realmente una tienda, una casa de acampar? And the point is that something's identity determines its use and activity. El punto aquí es que la identidad de algo determina el uso que se debe dar para ese algo. I cannot run 100 kilometers per hour because I'm not a cheetah. Yo no puedo correr a 100 kilómetros por hora porque yo no soy un chita. I can't be a professional football player because I don't have those skills. No puedo ser un jugador de fútbol americano profesional porque no tengo esa habilidad. So whatever I am determines what I should be doing. Entonces todo aquello que yo soy determina lo que debería de estar haciendo. So I ask you this morning, Entonces les pregunto en esta mañana, what is the church's identity? ¿cuál es la identidad de la iglesia? And how does that identity determine the church's activity? ¿Y cómo es que esa identidad determina la actividad de la iglesia? So who are we En otras palabras, ¿quiénes somos and what should we be doing? y qué debemos estar haciendo? So first, consider that for the church, global, God's people across time and space, Así que pueden considerar eso de forma global, es decir, la iglesia en general a través de los siglos. according to God, what is the church's identity and what should his church be doing? Según Dios, ¿cuál es la identidad de la iglesia y qué debería de estar haciendo su iglesia? But also think locally for your church here in Guadalajara. Pero también debemos de pensar localmente, es decir, su iglesia aquí en Guadalajara. Who are you as this church in Guadalajara? ¿Cuál es la identidad de ustedes como iglesia aquí en Guadalajara? And how does that determine your intended activity? ¿Y cómo determina eso la actividad que deberían de estar llevando a cabo? Or think very personally about you as an individual. O también puedes pensar de forma muy personal, es decir, uno como individuo, Whether you're a Christian or not, seas cristiano o no. who are you? ¿Quién eres What are you called to be doing? y qué has sido llamado a hacer? What we will see from our text this morning is this. Lo que veremos en nuestro texto de esta mañana es lo siguiente. The church's identity is wrapped up in who Christ is, La identidad de la iglesia está envuelta en la identidad de Cristo and our identity determines our activity. y nuestra identidad determina nuestra actividad. So we will ask three questions. Entonces vamos a hacernos tres preguntas. Who is Christ? ¿Quién es Cristo? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? What should we be doing? ¿Qué debemos estar haciendo? So first, who is Christ in verses 4 and 6 to 8? Entonces primero, ¿quién es Cristo? En versículos 4 y también 6 al 8. There is no shortage of opinions about who Jesus is. Seguramente sabrán que no hacen falta opiniones sobre quién es Jesús. As a friend of mine once said, as he reflected on various different religions, everyone has to do something with Jesus. Como dijo alguna vez un amigo mío, mientras reflexionaba sobre todas las religiones del mundo, él decía, todas tienen que hacer algo con Jesús. Muslims say he was a prophet. Los musulmanes dicen que era un profeta. Jehovah's Witnesses say he was created. Los testigos de Jehová dicen que fue creado. Mormons say he progressed to deity. Los mormones dicen que él progresó hacia la divinidad. Some atheists say he was a good teacher Y algunos ateos simplemente dicen que era un buen maestro or a leader of a movement. o algún líder de algún movimiento. But whatever you make of Jesus is absolutely critical because it determines who you are and what you will do. Pero lo que tú pienses acerca de Jesús es absolutamente crítico, porque esto determinará tu identidad y lo que haces.
So who does God say that Jesus is? Entonces, ¿qué dice Dios acerca de Jesús y quién es? In verses 4 to 8, the word stone or rock occurs 8 times. En los versículos 4 al 8 vemos que la palabra piedra o roca aparecen 8 veces. God tells us that Jesus is a stone, a cornerstone, a living stone. Dios nos dice entonces que Jesús es una piedra angular o una piedra viva. But what does he mean when he says this? ¿Pero qué significa esto cuando dice esto? Obviously, God is not saying that Jesus is an actual physical stone. Obviamente no está diciendo Dios que Jesús sea una roca tal cual física, Rather, in verse 4, he's a living stone. sino vemos en el versículo 4 que es una piedra viva. Jesus is the resurrected one, as Peter already said in chapter 1, verse 3. Jesús es el que ha resucitado, como ya estableció Pedro en capítulo 1, versículo 3. Or as Jesus himself says in a vision to John in Revelation 1:18, I am the living one. I died, and behold, I am alive forevermore. O como dijo Jesús mismo cuando acerca de una visión en Juan, en Apocalipsis 1:18, dice, yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesus' resurrection is an absolutely critical part of who he is and what he did. He is not subject to death. He will never die. La resurrección de Jesús es una parte absolutamente crítica con respecto a su identidad y su obra. Él no está sujeto a la muerte y nunca morirá. But in our life, in our experience, death is quite normal, isn't it? Pero en nuestra experiencia sabemos que la muerte es algo sumamente normal, ¿verdad? It's not good, but it's normal. No es bueno, pero es algo normal. Everything and everyone is subject to death. Animals, bacteria, plants, loved ones, even you and me. Todo y todos estamos sujetos a la muerte. Animales, bacterias, virus, plantas en tu jardín, seres queridos, incluso tú y yo. Just as the sun sets at the end of each day, so too will the lives of every living thing. Al igual como se pone el sol al final de cada día, también se pondrá el sol para cada uno de nosotros el último día de nuestras vidas. But Jesus is the living one, the living stone who has conquered death so that death has no hold on him. Pero Jesús es el que vive. Él es la piedra viva que ha vencido a la muerte, de modo que la muerte no tiene dominio sobre él. For Jesus, death has been removed from the horizon. Para Jesús, la muerte ha desaparecido del horizonte. Then in verses 6 to 8, Jesus is God's cornerstone. Después vemos en los versículos 6 al 8 que Jesús es la piedra angular de Dios. He's the chosen and precious stone that God is laying in Zion. But what does this mean? Él es la piedra escogida y preciosa que Dios está colocando en Sión. ¿Pero qué significa esto? This is Old Testament imagery. Esto es una imagen del Antiguo Testamento. Peter quotes Isaiah 28:16 in verse 6. Verse 7 quotes Psalm 118:22, which we read. And verse 8 is from Isaiah 8:14. Pedro cita Isaías 28:16 en el versículo 6. El versículo 7 cita el Salmo 118:22 que ya leímos. Y el versículo 8 es de Isaías 8:14. In these passages, God says that he is laying his chosen and precious cornerstone of his temple, even though others around will scoff. En estos pasajes del Antiguo Testamento, Dios está colocando esta piedra fundamental de su templo, a pesar de que otros se burlen. This cornerstone is the foundation stone. Esta piedra es la piedra esencial o fundamental. As Edmund Clowney explains, the cornerstone of the foundation would be the first stone to be put in place. Since both the angle of the walls and the level of the stone courses would be extended from it, the cornerstone must be square and true. Como explica Edmund Clowney, la piedra angular de los fundamentos sería la primera piedra en ser colocada, puesto que tanto el ángulo de las paredes como el nivel de las hileras de piedra se extenderían desde ella. La piedra angular debe ser cuadrada y verdadera. Jesus Christ is the square and true foundation stone of God's temple on which the rest of the temple rests and is built. Jesucristo es la piedra cuadrada y verdadera, el verdadero fundamento del templo de Dios sobre la que se construye el resto del templo. And then Peter quotes Psalm 118:22.
Y luego cita el Salmo 118, versículo 22, This chosen cornerstone of God is rejected by men, by the builders. diciendo que esta piedra angular es rechazada por los constructores. They throw this stone aside as unworthy and useless. La desechan como si fuera indigna e inútil. Yet this is the very stone which God has prepared to be the cornerstone. It is the perfect, the only perfect cornerstone. Sin embargo, es la misma piedra que Dios ha preparado para que fuera y sea su piedra angular y fuera el fundamento perfecto. Peter knew this from Psalm 118, and he also heard Jesus explain this. Y esto lo sabía Pedro por el Salmo 118, pero él también había escuchado a Jesús hablar de esto. In Matthew 21, Jesus quotes this verse and labels the Jewish leaders as the builders who reject the cornerstone. En Mateo 21, Jesús cita este versículo y él tachó a los sumos sacerdotes y fariseos, los dirigentes judíos, de ser estos constructores que rechazaban la piedra angular. Later, after Jesus' resurrection and ascension, Peter and John are questioned by the chief priests in Acts 4. Después, tras la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro y Juan son interrogados por los sumos sacerdotes en Hechos 4. There, they point to Jesus' crucifixion and resurrection as the fulfillment of him being the rejected stone laid as God's cornerstone. Ahí ellos señalan la crucifixión y la resurrección de Jesús como el cumplimiento de haber sido la piedra rechazada por los hombres, pero colocada como piedra angular de Dios. So to understand what it means for Jesus to be the temple cornerstone, we have to understand what the temple symbolizes. Ahora, para que podamos entender lo que significa que Jesús sea la piedra angular del templo, tenemos que entender lo que el templo simboliza. Jesus fulfills all that the Old Testament temple anticipated. Jesús cumple todo aquello que el templo anticipaba, el templo del Antiguo Testamento anticipaba. So, what did the temple represent? Bueno, ¿qué representaba el templo? Why did they have a temple? ¿Por qué tenían un templo? The temple was God's holy and glorious presence with his people. El templo era la santa y gloriosa presencia de Dios con su pueblo. And God's presence with us means three things. Y la presencia de Dios con nosotros significa tres cosas. Since God is king, the temple is his throne. Por el hecho de que Dios es rey, el templo es como su trono. Since God is holy, the temple is the place of his worship. Como Dios es santo, el templo es el lugar de la adoración de Dios. And because we are sinful, the temple is the place of sacrifice, cleansing, and forgiveness of sin. Y porque nosotros somos pecaminosos, el templo también es el lugar de sacrificio, de limpieza y perdón de pecados. So Jesus is the very place of God's presence. Jesus is God with us. Entonces Jesús es el lugar mismo de la presencia de Dios. Jesús verdaderamente es Dios con nosotros. So Jesus is God's king, the one on his throne. Entonces Jesús es el Rey de Dios, el que está sobre el trono. It's by Jesus' righteousness that our worship is made acceptable to God. Y es por la justicia de Cristo que nuestra adoración se vuelve aceptable delante de Dios. And it's in Jesus alone that we receive mercy and cleansing and forgiveness for sin. Y es solo en Jesús que recibimos la misericordia, el perdón de Dios por nuestros pecados. This is why we don't have a physical temple, Es por eso que ya no tenemos un templo físico, because we have Jesus. porque tenemos a Jesús. Because Jesus is the very temple of God. He is the foundational cornerstone on which God's living temple is built. Por el hecho de que Jesús es el templo mismo de Dios y porque Él es la piedra angular fundamental sobre la que se construye el nuevo templo viviente de Dios. So some people realize who Jesus is, but others do not, and they reject him. Entonces vemos que hay algunas personas que reconocen y alcanzan a ver quién es Jesús y otros no, lo rechazan. The Jewish leaders in Jesus' day threw him aside as a stone unworthy to be a cornerstone. Los dirigentes judíos de la época de Jesús lo rechazaron como indigno, como inservible. They did not believe that Jesus is God with us. Ellos no creyeron que Jesús era Dios con nosotros. But it's not just them back then. Pero no solamente son aquellos en ese entonces. In verse 7, there's those who believe and there's those who do not believe, even today. En el versículo 7 vemos que hay algunos que creen, mientras que otros no creen, incluso el día de hoy.
For those who don't believe, this cornerstone becomes a tripping hazard. Y para los que no creen, esta piedra se vuelve una piedra de tropiezo, de peligro. In verse 8, he's a stone of stumbling and a rock of offense. Vemos en el versículo 8 que es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Peter tells us they stumble because they disobey God's word as they were destined to do. Y nos dice que ellos desobedecen la palabra de Dios y tropiezan como estaban destinados a hacer. So those who reject God's word will reject God's Christ. Entonces todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, rechazan también al Cristo de Dios. So for us, anyone's opinion of Jesus is the central factor in each person's life. Entonces cuando se trata de nosotros, la opinión que cada uno de nosotros tengamos sobre Cristo es fundamental para nuestras vidas. Either we see Jesus as the temple cornerstone or we trip over him. Realmente lo vemos como esa piedra angular fundamental para el templo de Dios o tropezamos sobre esa piedra. Friends, there are many important things in life, Amigos, hay muchas cosas importantes en la vida, but there is only one thing that is most important. pero solamente hay una cosa que es la más importante. So important that the other issues of life pale in comparison. Y esto es tan importante que todos los otros asuntos de la vida desfallecen en comparación a esto. The determining factor in your life, El factor determinante de tu vida, or in the lives of your family or your friends or your coworkers, o en la vida de tus amigos, tus colaboradores de trabajo, tus familiares, the determining factor is not how successful and wealthy one is, el factor determinante no es cuán exitoso o rico seas, or how healthy one is, o qué tan saludable seas, or how many friends you have, o cuántos amigos tengas, or how moral other people think you are. o qué tan bueno o moral las otras personas crean que tú eres. The determining factor is your view and belief in Jesus or not. El factor determinante en tu vida es lo que tú crees acerca de Jesús o lo que no crees acerca de Jesús. So for those who do believe, in verse 6, God promises that we receive his honor and will never be put to shame. Vemos en el versículo 6, tratando de los que sí creen, que ellos no serán avergonzados, sino que serán considerados como valiosos. In the original Greek of this chapter, En el idioma original de este capítulo, it says this in a very emphatic way. dice esto de manera muy enfática. It's those who believe in him cannot even possibly be put to shame. Dice, aquellos que creen en Él ni siquiera pueden ser avergonzados. In Christ, we are guaranteed to receive God's honor. Y en Cristo tenemos la garantía, la certeza de que seremos considerados valiosos, honrados. So through belief in Jesus, we are promised honor and blessing from God. Entonces, a través del creer en Jesús, se nos anuncia el honor y la bendición de Dios. Even if in this life you receive hatred and shame and disgust from the world. Y esto a pesar de que en esta vida puedas recibir vergüenza, odio, asco o cualquier otra cosa. So friends, who is Jesus to you? Así que amigos, ¿quién es Jesús para ustedes? There are really only two options. Realmente solamente tienes dos opciones. To believe Jesus is who God says he is, or to reject him and trip over him. Creer que Jesús es quien Dios dice que es o rechazarlo y tropezar sobre él. So do you believe Jesus is God's very presence with us? Entonces, ¿realmente crees que Cristo es la presencia de Dios con nosotros? That he is God's chosen king? Que Él es el rey elegido por Dios. That he is the only way for our sins to be cleansed? Que Él es la única manera para que nuestros pecados sean limpiados. And that he is the only way that we can worship God in an acceptable way? Y que Él es el único camino por el cual podemos llegar a Dios de forma aceptable. So do you believe or do you not believe? ¿Crees o no crees? Perhaps you don't know what you believe about Jesus. Quizás no sepas lo que crees acerca de Jesús. If so, consider what God says in this passage about him. Si es así, considera lo que Dios dice acerca de Jesús aquí. And whatever you make of Jesus will determine your identity and your activity. Y lo que tú pienses o creas acerca de Jesús va a determinar tu identidad y también tu actividad. If you look to him in faith, then your identity is wrapped up in Jesus's. Si lo miras a Él con fe, entonces tu identidad está cubierta por Él. You are not whatever the world says you are. Entonces no eres lo que el mundo dice que tú eres. You are not whatever other people say you are. No eres lo que otras personas dicen acerca de ti. You are not whatever your past and your guilty thoughts say you are.
no eres lo que tu pasado ni tus propios pensamientos culpables dicen que eres. If you believe in Jesus, then you are a living stone joined to him. Si tú crees en Jesús, entonces eres una piedra viva unida a Él. So if we believe in Jesus, what is our identity? Entonces, si creemos en Jesús, ¿cuál es nuestra identidad? This is the second question. Who are we? Esa es la segunda pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? We see this in verses 4 to 5 and 9 to 10. Esto lo vemos en versículos 4 y 5 y también 9 y 10. And our passage gives us three descriptions. We are God's living temple, God's priests, and God's people. Y este texto nos da tres descripciones clave. Número 1, somos el templo vivo de Dios. Número 2, sacerdotes de Dios. Y número 3, el pueblo de Dios. So when we come to Jesus in faith, in verse 4, Peter says, you also are like living stones. Entonces, Pedro aquí vemos que enseña en el versículo 4 que cuando venimos a Jesús en fe, dice, ustedes también son como piedras vivas. Since Christ is not subject to death any longer, neither are we. Por el hecho de que Cristo vive y no está sujeto a la muerte, tampoco nosotros lo estamos. By coming to Jesus, we become God's holy, living temple. Y el acercar y venir a Jesús, nos convertimos en el templo santo y vivo de Dios. Individually, we are living stones, and together we are built as God's spiritual house. De forma individual somos piedras vivas que en conjunto construyen, edifican el templo de la morada de Dios. So everything the Old Testament physical temple represented, we get to live out. Entonces todo aquello que representaba el Antiguo Testamento, el templo del Antiguo Testamento, nosotros podemos ejecutar y vivir. So God dwells among us, his people. Entonces Dios mora en nosotros, entre su pueblo. We all together are his home. Entonces todos nosotros somos el hogar, la vivienda de Dios. The church is not merely a social or community organization. Entonces la iglesia no es meramente un lugar social, un lugar comunitario, una organización. The church is not merely a business or a nonprofit organization. No es una empresa o una organización sin fines de lucro. The church is not a building. La iglesia no es un lugar físico. The church is not man-made. La iglesia no está hecha por el hombre. The church is God's living temple, the place where he dwells in holiness and glory. La iglesia es el templo vivo de Dios, el lugar donde Él habita en santidad y gloria. And this temple is not finished being built. Y este templo aún no se termina de construir. With a physical building, you can't take a few bricks and add a few more each day. Con un edificio físico, no tomas ladrillos y sigues poniendo ladrillos sobre un edificio ya terminado. But God's church is ever expanding, a few more bricks added every single day. Pero la iglesia, el edificio de Dios, está en constante expansión, cada día añadiendo más y más ladrillos vivos. So God's temple project began when Christ was crucified and then resurrected. Entonces el proyecto del templo comenzó cuando Dios puso la primera piedra con la muerte y resurrección de Cristo. It expanded through the book of Acts and over the last thousands of years. Se expandió a través del libro de los Hechos y a través de los miles de años que han pasado. And today you are living stones that God has joined into his temple. Y hoy ustedes aquí presentes son piedras vivas que Dios ha agregado a su templo. And Christ Community Church in Tennessee, we are living stones that God has added in. En la iglesia Christ Community Church, de donde venimos en Tennessee, también es parte de este edificio, también somos piedras vivas. There are others here in Guadalajara who will believe in Jesus, who God will add in as new living stones. Incluso hay otros aquí en Guadalajara que tarde o temprano creerán en el Señor Jesús y serán agregados como nuevas piedras vivas. You have family and friends and coworkers and neighbors, others you know through sports, who need you to tell them about this Jesus. Tienes amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, otros que conoces a través del deporte quizá, que necesitan escuchar de Jesús, que tú les hables de Jesús para que puedan también creer y ser parte de la morada de Dios. So that they might believe and also be part of God's glorious dwelling place. Para que ellos crean y sean parte de esta morada gloriosa de Dios. We are also God's new priests. También vemos que somos los nuevos sacerdotes de Dios. In the Old Testament temple, the priests were the temple workers.
En el templo del Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los trabajadores del templo. They made sacrifices for the people. They worshiped God. They communicated cleansing and forgiveness to God's people through sacrifices. Ellos hacían sacrificios para el pueblo, ellos ofrecían adoración a Dios y comunicaban limpieza y perdón de pecados al pueblo de Dios a través de esos sacrificios. But now we are God's holy and royal priesthood. Pero ahora nosotros somos este templo, estos sacerdotes reales y santos. In verse 5, we are a holy priesthood. Dice el versículo 5 que somos un sacerdocio santo. Holy means set apart from the world. Santo significa apartado del mundo. God has set you apart, making you worthy through Christ's life and death to serve as his holy priest. Entonces Dios te ha apartado a ti, haciéndote digno para que puedas servirle como su sacerdote. In verse 9, he says we're a royal priesthood. Y el versículo 9 dice, añade Pedro, que somos un sacerdocio real. Since Jesus is the king priest, we too get to be kingly and priestly. Por el hecho de que Cristo es rey y sacerdote, nosotros también somos sacerdotes, pero sacerdotes reales. And this is true of every single Christian. Ahora, esto es verdad para cada cristiano de este mundo. This isn't a role reserved for leaders in the church. Esto no es un papel reservado solamente para los líderes de la iglesia. Every Christian is a holy and royal priest of God. Cada cristiano es un sacerdote santo y real de Dios. So like priests did in the Old Testament, we offer sacrifices to God. Entonces, de la misma manera que los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, nosotros también ofrecemos sacrificios a Dios. Not physical sacrifices, but in verse 5, we offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. No sacrificios físicos como en el Antiguo Testamento, sino ahora vemos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So think about that. Piensa en eso. Through Jesus, you are able to offer up to our holy, almighty God acceptable worship. A través de Jesús, tú puedes ofrecer a nuestro santo y todopoderoso Dios una adoración aceptable. God, who's holy, actually happily receives our worship. Un Dios santo realmente recibe con gozo nuestra adoración. This is incredible. Eso es increíble. That people like you and me, who still find ourselves sinning and clinging to sin, Personas como tú y como yo, que seguimos pecando y abrazando el pecado. that we can worship God and it be received by Him. Personas como nosotros que podamos ofrecer una adoración aceptable a nuestro Dios, But only through Jesus. pero solo a través de Jesús. So you, if you are a Christian, are a priest of God. Entonces tú, si eres cristiano, eres un sacerdote de Dios. Given that identity so that you might worship Him. Se te dio esa identidad para que tú puedas adorarle. You're called to worship God. That is the chief calling in your life. Has sido llamado a adorar a Dios y ese es el principal llamado de tu vida. To worship God individually and worship God with your family. Adorar a Dios individualmente y adorar a Dios a través, juntamente con tu familia. Throughout your week and throughout your life. Esto también en tu semana y toda tu vida. And when you gather together like this every Sunday, Y cuando se reúnen así todos los domingos, what a privilege we have. qué privilegio tenemos. That we get to worship God. Que podemos adorar a Dios. Not to watch others worship. No solamente mirar a otros adorar a Dios. Not to observe leaders worship. No solo observar a los líderes adorar a Dios. But to actively participate in the worship of God. Sino poder activamente participar en la adoración a Dios. Lastly, we are God's people. Por último, somos el pueblo de Dios. In verses 9 to 10, Peter tells us we belong to God. Versículos 9 y 10, Pedro nos dice que le pertenecemos a Dios. You're a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's possession. We're called out from darkness and into light. Though we weren't God's people, we now are, because we have now received His mercy. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión de Dios. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Aunque no éramos el pueblo de Dios, ahora lo somos, porque ahora hemos recibido su misericordia. So these descriptions are used in the Old Testament to describe God's people, Israel.
Estas descripciones se utilizan en el Antiguo Testamento para describir al pueblo de Dios, Israel. After rescuing them from Egypt, when God met with them at Mount Sinai in Exodus 19, he called them his treasured possession and a kingdom of priests. Después de haberlos rescatado de Egipto, cuando Dios se reunió con ellos en el monte Sinaí, en Éxodo 19, los llamó posesión preciosa y un reino de sacerdotes. Just as Israel was God's royal priest and chosen people, so we are today. Entonces, así como Israel era el sacerdocio real y el pueblo elegido de Dios, la iglesia también lo es el día de hoy. So the church is a chosen race by God. Entonces, la iglesia es una raza escogida. God's people aren't defined by geography or culture, El pueblo de Dios no es definido por la geografía o la cultura, or color or language, el color, el idioma, or social standing or economic class. la posición social o la clase económica. The church is defined as those whom God has graciously elected. La iglesia se define como aquellos a quien Dios ha escogido por misericordia. Those whom God has chosen for his own possession. Aquellos que han sido escogidos por Dios para ser su posesión. So brothers and sisters, know who you are. Así que hermanos y hermanas, sepan quiénes son. Know what Christ has made you to be. Sepan lo que Cristo ha hecho por ustedes para que fueran lo que son. Believe what God says about your identity, Crean lo que Dios dice acerca de su identidad. because it's very easy to forget. Porque es muy fácil olvidarnos de esto. You are God's holy temple, God's worshiping priests, God's chosen people. Ustedes son el templo santo de Dios, los sacerdotes adoradores de Dios y el pueblo elegido de Dios. So your belief in Jesus determines who you are, and who you are will determine what you will do. Entonces nuestra creencia acerca de Jesús determina nuestra identidad, pero también nuestra identidad determina nuestro actuar. So our third question, what are we to do? Así que nuestra tercera pregunta, ¿cuál es nuestro llamado? In verses 5 and verse 9. Versículos 5 y versículo 9. Last year I read a set of books called the Wingfeather Saga. El año pasado leí una serie de libros titulada La Saga de Wingfeather. The story centers on 3 children who've been hidden away by their mom, La historia se trata de 3 niños que han sido escondidos por su madre, whose dad gave up his life to serve. Cuyo padre se dedicó su vida a servir a los demás. And throughout the story, the author makes a great deal about the identity of these children. Y a lo largo de la historia, el autor enfatiza o se centra mucho en la identidad de estos niños. If you haven't read it, I'm sorry to ruin it, Si no lo has leído, perdón, pero lo voy a arruinar, or part of it. But o una parte. at one point in the story, the children learn who their father was. En un momento de la historia, los niños se enteran de quién era su padre. He was the king. Era el rey. And they see that his identity determines their identity. Y ellos entienden cómo la identidad de su padre determinaba ahora la identidad de ellos. So the way it works in the story Y bueno, como se da en la historia, is that the second son becomes the new king. es que el segundo hijo se vuelve el nuevo rey. And the oldest son was given the critical role of being the king's protector at all costs. Y al hijo mayor se le asigna el papel fundamental de ser el protector del rey, cueste Before- lo que cueste. Before knowing their identities, they didn't know what to do. Antes de conocer su identidad, ellos no sabían lo que tenían que hacer. Once they learned who they were, they had to wrestle to remember it and believe it. Pero una vez que conocieron su identidad, ellos debían luchar para recordar y creer esa Amen. identidad. And they realized that who they were told them what they should do. Y se dieron cuenta de que el entender quiénes eran determinaba lo que ellos debían de hacer. Because the second son is the king, Por el hecho de que el segundo hijo es el rey, he must battle the enemies, serve others. He has to be brave. él debe luchar contra los enemigos, él debía servir a los demás, él debía ser valiente. And the oldest son, who is the king's protector, Y el hijo mayor, quien es el protector del rey, he must die to his own desires every day so that he will protect his brother at all costs. él debía morir a sus propios deseos diariamente para poder proteger a su hermano, costara lo que costara. Knowing who they were told them what to do. Su identidad les decía, informaba qué es lo que debían de hacer. And the same is true for us. Y esto mismo es verdad para nosotros.
If we are God's temple and God's priests and God's chosen people, si nosotros somos el templo de Dios, somos los sacerdotes de Dios y somos el pueblo de Dios, that identity tells us what to do. esa identidad determina lo que debemos de hacer. So we must live as the holy people of God in all areas and all moments of life. Entonces debemos vivir como el pueblo santo de Dios en todas las áreas y momentos de la vida. And God helps us with this graciously by His Spirit. Y esto nos ayuda Dios a emprenderlo, a hacerlo por el poder de su Santo Espíritu. And that's true of our whole lives. Ahora, esto es verdad de toda nuestra vida, But Peter focuses us on our words. pero Pedro aquí nos enfoca en nuestras palabras, That our words should be priestly words. que nuestras palabras deben ser palabras sacerdotales. Look at the end of verse 5. Miren el final del versículo 5. We are God's temple and God's priests for a purpose, Somos templo de Dios y sacerdotes de Dios con un propósito: to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. And look at the middle of verse 9. Y miren el centro del versículo 9. We are God's people for a purpose, Somos el pueblo de Dios con un propósito: to proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. proclamar las excelencias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. We are to be a people who proclaim God's honor and glory with our words. Hemos de ser un pueblo que proclame el honor y la gloria de nuestro Dios con nuestras palabras. We speak these priestly words upward Y estas palabras sacerdotales las hablamos hacia arriba and outward. y también hacia afuera. Since priests are centered on God's worship, we direct our words upward in praise to God. Por el hecho de que los sacerdotes están y estamos centrados en la adoración a Dios, dirigimos nuestras palabras hacia arriba como una alabanza a Dios. So friends, use your words to sing God's praises. Así que amigos, usen sus palabras para cantarle alabanzas a Dios. Use your words to pray to Him with words of reverence and honor. Usen sus palabras para orar a Dios con palabras de honor y reverencia. As you gather each Sunday, Cuando se reúnan cada domingo, sing with zeal. canten con enjundia. As a Christian, this is your fundamental calling. Como cristiano, esta es tu vocación fundamental. And you get to do it individually as well as together. Y puedes hacerlo como individuo, pero también en grupo, colectivo. Edmund Clowney says two helpful things on this. Edmund Clowney dice dos cosas útiles sobre esto. First, nothing can be put above worship. Número uno, nada puede ponerse por encima de la adoración. For believers, worship is the height of our calling. Para los creyentes, la adoración es la cumbre de nuestro llamado. And secondly, we adore God not to gain His favor, but because adoration is our response to His grace. Y en segundo lugar, adoramos a Dios no para ganar su favor, sino porque la adoración es nuestra respuesta a su gracia. We don't worship God in hope that He will maybe possibly receive us. No adoramos a Dios con la esperanza de que quizás, tal vez, Él nos reciba. We worship God because He already has. Adoramos a Dios porque Él ya nos ha recibido. And we know that He will receive our worship through Jesus' perfect blood. Y sabemos que Él recibirá nuestra adoración a través de la obra perfecta de Cristo. So that's upward, but also outward. Entonces, esto es hacia arriba, pero también hacia afuera. In evangelism, we proclaim God's praise outward to non-believers. Cuando evangelizamos, lo que hacemos es proclamar las alabanzas de Dios hacia el exterior, a los no creyentes. We tell non-believers who God is, who we are, and what God has done through Jesus. Le decimos a los no creyentes quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué ha hecho Dios para nosotros. Or as Peter says in verse 9, we proclaim God's excellent character and works, and how He calls people out of sin and darkness and into His light. O como lo dice Pedro en el versículo 9, proclamamos el carácter y las obras excelentes de Dios y cómo llama a la gente a salir del pecado, de las tinieblas, para entrar a la vida en Jesús. So brothers and sisters, consider this great privilege that we have. Así que hermanos y hermanas, consideren este gran privilegio que tenemos. There are people around you who walk in darkness. Hay personas a tu alrededor que caminan en las tinieblas. They're stuck in their sin. They don't know God. They're hopeless and helpless. Siguen atorados en su pecado, no conocen a Dios, están sin esperanza y desamparados.
And their path ends in death and separation from our good God. Y su camino termina en la muerte y la separación de nuestro buen Dios. But you were once like that too. Pero tú también fuiste así. Only you've been called out of that into God's marvelous light. Solo que has sido llamado a salir de eso y entrar a la luz admirable de Dios. God sent somebody or somebodies. God sent somebody or multiple people Okay. Dios envió a alguien o a múltiples personas and they told you about Jesus. y ellas te hablaron acerca de Jesús. And now you get to proclaim this rescuing God to others who need the same rescue. Ahora tú tienes el privilegio, la oportunidad de compartir de esta salvación que ha llegado a ti. You get to live out your identity as a priest of God. Tú puedes vivir y llevar a cabo esta identidad como sacerdote de Dios, Being God's presence with others and offering his cleansing and forgiveness to them. siendo la presencia misma de Dios en la vida de otros y ofreciendo el lavamiento y el perdón de sus pecados. Last week I had lunch with a friend from our church in Tennessee. La semana pasada tuve una comida con un compañero A few years ago he was not a Christian, y hace unos años él no era cristiano, but the Lord has chased him down and rescued him out of darkness and sin. pero el Señor lo persiguió, lo alcanzó y lo sacó de su pecado. And as we talked last week, he was telling me about his new job, Y mientras comíamos juntos me estaba platicando sobre su nuevo trabajo. about the good things and the challenges. Me platicaba de las cosas buenas y también de las difíciles. But then he told me about his coworkers. Pero después me empezó a compartir de sus compañeros de trabajo. He told me that probably all of his coworkers are non-believers. Y él me dijo que era muy probable que todos sus compañeros fueran no creyentes. And my friend was super excited about this Y él estaba sumamente emocionado por esto. because he's begun to have conversations with them about who Jesus is. Porque él ha podido comenzar conversaciones con esas personas acerca de quién es Jesús. He especially has gotten to talk with one coworker named Devin, Y en lo particular ha podido hablar con un compañero llamado Devin. and they keep talking about the Lord. They've even begun to read the book of Genesis and talk about it together. Y dice que no terminan de hablar de Dios, no dejan de hablar de Dios, incluso han empezado a leer el libro de Génesis. So my friend is being a holy priest out there as he speaks words outward. Entonces mi amigo está llevando a cabo este sacerdocio, proclamando la palabra de Dios y la obra de Dios. So I ask you this morning, Así que te pregunto en esta mañana, who around you needs you to proclaim God's praises? ¿quién que esté a tu alrededor necesita que tú proclames las alabanzas de Dios? So if you believe in Jesus, Así que si tú crees en Jesús, know who you are and know what God calls you to do. conoce tu identidad y reconoce lo que Dios ha llamado que tú hagas. Remember that you are God's holy and living temple built on Jesus Christ. Recuerda que tú eres el templo de Dios, cimentado en la piedra que es Jesucristo. And may the Lord Jesus grant you both boldness and eagerness Y que el Señor Jesús te conceda tanto valentía como deseo to worship God with acceptable worship para adorar a Dios con sacrificios espirituales aceptables and to tell needy sinners around you about our glorious God. y de contarle a los pecadores necesitados a nuestro alrededor acerca de nuestro glorioso Dios. Pray with me. Oremos. Our Father God, Padre Celestial, we thank you for your great work in Jesus te damos gracias por tu gran obra en Cristo, to make us your living temple. por habernos hecho tu templo vivo. We thank you that you receive our worship through Jesus. Te damos gracias porque tú recibes nuestra adoración a través de Jesús. We thank you that you tell us what to do. Y te damos gracias porque nos has dado instrucción sobre qué debemos hacer. I pray that you would help this church in Guadalajara Yo te pido que tú ayudes a esta iglesia en Guadalajara, to joyfully sing your praise que puedan cantar con mucho gozo tus alabanzas and to eagerly tell others about you. y que tengan un deseo ferviente de proclamarle tus verdades a otros. And Father God, may you bring many who don't know you in Guadalajara to know you. Y que muchas personas que aún no te conocen, te conozcan aquí en Guadalajara. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, amén.